Carlos, nosotros hemos comentado en varias ocasiones que las efemérides y los cumpleaños traen un material que si tú lo tomas, podrías desarrollar todos los días el mismo horario que se toma la revista. Sí. Solamente... Analizando cada uno de los hechos, o al menos uno de ellos. No. Si tú tomas y analizas todo lo que te trae la fecha, naturalmente, tú sabes que aquí no hay ni siquiera un 0,5% de lo que ocurre claro. en fecha de hoy, pero por lo menos en lo que nos atañe a nosotros. Y tú tienes, por ejemplo, que dice, en 1962, son deportados del país los exmilitares Miguel Paulino, Luis Arseno, Luis Coco, Miguel Pérez Sosa, además de cubanos, por vinculaciones. Esas son, primero estaba gobernando en ese momento el Consejo de Estado, sí, o posiblemente Balaguer, sí, antes del Consejo de Estado. Porque acuérdate que a la muerte de Trujillo, Balaguer era un presidente títere. sí. Tan pronto muere Trujillo, él asume sin tener que decirlo. Por ser el vicepresidente. No, él no era vicepresidente, No, él era presidente. El presidente, sí. Porque Negro renunció. Negro Entonces, renunció. como presidente, durante unos días, o un mes o 2 meses, fue presidente solo y con todos los poderes. Entonces él tomó algunas medidas. Creo que la lucha por el fuero y la universidad, y el fuero y la autonomía. La autonomía. O la hizo él, o inició la lucha durante el gobierno de él, porque a él lo expulsaron de la universidad. Sí. Entonces, esa gente que obedecieron órdenes y que no iban a implementar expedientes sin acusaciones, lo que hizo el gobierno fue decirle que se vayan. Entonces, por ejemplo, ¿quién era Miguel Ángel Paulino? Miguel Ángel Paulino era un general, Sí. pero un general que no podía nadie decirte, él me mató un hijo, pero podía mucha gente decirte, ese era un abusador, Sí. ¿verdad? Y así, Luis Arseno, eran militares que obedecían órdenes. Entonces, no era justo que se quedaran sueltos porque cometieron hechos. Todo no se obedece. No, ajá. Bueno, había que tener condiciones. Sí. Entonces, eso es una efeméride que amerita una explicación. ¿Quiénes eran esa gente? Claro. Porque ni siquiera dicen No, mire, y además a mí, desde viendo las cosas como son hoy en día y comparándolas con el pasado, me llama mucho la atención de la manera en que se desterraba a una persona. Bueno, desde los tiempos de Duarte, Sánchez, Mella y Santana y Luperón, uno ve en la historia cómo se condenaba al destierro a una persona. Otro tema. Porque tú estás tratando otro tema. El método... Quitémonos ese problema de encima y mandámoslo a otro sitio ya. El método de eliminación política. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es ahora? Ahora son las elecciones, Sí, y la corrupción. sí. Bien, pero antes era el exilio, el destierro, Sí. el fusilamiento, Sí, claro. o la prisión. Pero eso duró hasta estos días, porque... Muy bien. Trujillo lo llegó a usar. No, Entonces, y Playa Caracoles. pero ese es un tema que es un tema de lo que no lo vamos a desarrollar ahora, porque es muy profundo. Ahora, por ejemplo, la primera efeméride. La primera. Dice, el secretario de Interior, Manuel Cabral Bernal. Cabral Bernal. Sí. Y tú dices, ¿y quiénes son los descendientes de los Cabral? José María Cabral, Severo Cabral, muchísimo Cabral de Asua, pero Bernal. Todo el mundo lo que conoce a Juan y a sus hijos Johnny y Anthony. Entonces, caramba, pero yo lo que creía que
eran dos ingenieros dueños de Plaza Naco, pero no sabíamos que habían tenido participación política en el pasado. Entonces, ¿qué procede? Buscarse una gente que te hable o llamarlo a ellos. ¿Quiénes eran sus antecesores? Sí, ¿quién eran Esa es ellos? otra cosa. Por ejemplo, el destino de la familia de Duarte. La madre, él, su padre, comerciante, todas esas cosas. Juan Pablo Duarte. Otra cosa. Aquí hay una efeméride, un cumpleaños que dice José Francisco Hernández. Y aparece aquí como empresario y dirigente del PRD, del PLD. Ajá. Eso está hecho posiblemente hace 20 años. Después de eso, él fue vicepresidente de Bosch Sí. y fue vicepresidente del PRI Ah, sí. con Jacobo. Con Jacobo fue candidato Entonces, vicepresidencial. José Francisco Hernández es un enigma porque nunca se supo cuál fue la razón que Bosch tuvo para señalarlo en el momento que más oportunidad y posibilidades tenía de ser presidente. ¿Por qué pone a José Francisco Hernández? Si ya él, es más, Bosch no iba a poder tomar posesión, ni tomar posesión. Ya sus condiciones no estaban Entonces, para eso. Euclides no ha querido hablar de eso, porque él era el lazarillo. ¿Cuál era el significado? O sea, ¿qué aporte en términos políticos le hacía él a la candidatura de Bosch en el momento en que No, eso es un análisis muy sencillo. No. ¿Cuál fue la razón por la que si en el pasado Caseacta, Rafael Albuquerque, Vido Medina Sí. fueron candidatos a vice con Juan a Bosch? vicepresidente? Inclusive creo, Albuquerque. Leonel, Sí, en el Leonel Fernández 94. también, sí. Porque entonces tú no te explicas. ¿Cuál es el comentario? ¿Quién era y por qué? Pero ¿por qué la gente no lo cuestiona? Porque a vos no lo podían cuestionar, te rellenaba de una Sí, vez. eso es. Entonces, dejaron eso tranquilo. Sí. José Francisco Hernández es amigo de nosotros, vive haciendo buchito con el PLD porque no le han reconocido que fue candidato vicepresidencial de Bosch y nunca lo han tomado en cuenta. No, Tuvo claro. que irse del partido. Entonces, hay otra efeméride que te dice a ti esto. 1863. Lincoln creó un día como hoy la Academia Nacional de Ciencias. Entonces, sí, pero eso te dice a ti otra cosa. Sí. ¿Por qué Estados Unidos es grande? Porque al poco tiempo, en el 77, se hizo su independencia, pero ya en el gobierno de Lincoln se estaba convirtiendo en una nación que creó una academia de ciencias. Es decir, que tú, Estados Unidos, tienes que entenderlo. Creó la democracia, existía democracia. ¿Qué país era? Tenía de que una representatividad así. De que Entonces, estas cosas son de las cosas que realmente valdrían la pena hablar. Y en una de las primeras efemérides también está que en 1865 España hace que ordena la evacuación, la salida de sus soldados de lo que es este lado de la isla. También es algo abandonan la Hispaniola, se van de la Esos fueron isla. los soldados eso es pasada la guerra de la Restauración. No. Eso fue cuando le ganamos la Restauración. Se le ganó la Restauración. Entonces ellos se van. No se fueron todos. No. No se fueron, pero ya no eran soldados. Ya no eran soldados, ya Ya se habían no eran dedicado a otra cosa. Y hay mucha Ya habían gente. encontrado quizás, no se le puede tratar ni siquiera como desertores. Cada podríamos decir. etapa de la historia de nosotros deja una secuela de población. Tú, por ejemplo, lo único que tú no encuentras es un descendiente de la tribu de los taínos, ni de los No, uruguayos. uno no Ve, encuentra nada de eso.
La otra cosa es algo que quiero decirte, pero quisiera primero darle paso al doctor del Castillo, porque hoy tenemos un programa muy apretado, tenemos un programa que nos ha cedido don Félix de Sena su espacio, porque el Mundial es la semana que viene. Oh, sí. ¿Verdad? Ah, sí, el Mundial de... Y para ello vamos a hacer una pausa.